Al cabo de unos instantes contemplando el exterior de las vistas del apartamento por la ventana, todavía sentado en la silla, con aire reflexivo y pensativo, dándole vueltas al asunto, decidí ir a mirar una cosa. Si la llave del domicilio de Lilith todavía, en el caso de que alguna vez hubiera estado ahí, permanecía en el cajón de la mesita de noche, que como pueden imaginarse, una vez abierto el cajón de aquella mesita de noche de estilo vintage, a juego con el resto del dormitorio, no hubiera ni rastro de ella. Me volví a rascar la cabeza tenuemente, me puse la mano en los labios, como afirmación de mis quebraderos de cabeza, y en aire pensativo, intentando hallar la respuesta a toda regla, o a toda inconformidad, a aquella situación que me traía de cabeza. Visto que lo de la llave no me funcionó una segunda vez, opté por recordar lo que aquel tipo, interpretado como una mera sombra y voz quebradiza en medio de la oscuridad de aquel supuesto apartamento de la susodicha Lilith, la cual aún sentía todas las certezas de que ésta fuera carnal, y bien próxima y certera al tiempo y al espacio. En las últimas secuencias de aquel sueño, antes de desaparecer y despertarme ante aquel estruendo de la puerta resonando por todo el edificio. Eran las 5:30 de la mañana. Mi cuerpo me pedía una buena ducha para despejarme y atemperarse, mi mente una buena dosis de café y algo sólido que llevarse al estómago. Así que dicho y hecho, acto seguido me procuré lo indispensable para aquella pequeña incursión en los entresijos de Santa Susana. Le tomé la bicicleta prestada al vecino, que no creo que le hiciera mucha gracia, pero no tenía más remedio para hacerme con el medio de aquel vehículo para aproximarme lo más oportuna y rápidamente posible ante aquel lugar el cual me hubiera dado la referencia, aquella sombra y voz en el misterio. Se la devolvería en cuanto pudiera, no pretendía arruinar aquella convivencia vecinal tan maravillosamente ajena y silenciosa, así que le dejé una nota asegurándole de que me había surgido una emergencia, y que no había tenido más remedio que cogérsela del parking de bicicletas que había ubicado en el patio interior de la escalera. Era una mountain bike negra con 12 velocidades con la que me sentí cómodo y ágil desde un principio. Me lancé de inmediato a la carretera, hasta cruzar las 3 rotondas que me conducirían al túnel de acceso al otro extremo de dicha calzada, para entrar en los dominios de dicha población. Aquella carreterilla o senda por la que avanzaba y por donde las casas se perfilaran a sus costados y enfiladas en las lomas de ambas pendientes de aquel accidente topográfico denominado valle, o valle urbanizado, que se presentara cónico ante mí, como si de una apertura en el paisaje me fuera engullendo cada vez más y más al adentrarme en él. El olor a humedad y a tierra, aunque no fuera virgen, se pronunciaba a mi alrededor y se colaba por los conductos de mi nariz. Estaba amaneciendo, y los vapores desprendidos por la hierba y la restante vegetación adquirían unas tonalidades expuestas a las primeras radiaciones solares ultravioleta, que si no fuera por las dichas partículas de H2O y CO2, de éter y de otras partículas disueltas en la bruma, en el ambiente, serían imperceptibles al ojo humano. Hacía frío, un frío del carajo, por hacer mención de la expresión, pero yo pedaleaba con esmero y casi sin esfuerzo, pues realmente aquella bici parecía ir sola hacia aquel destino incierto y paradójicamente expuesto o tramado a mis intenciones novelescas de escritura por aquel personaje que aseguraba pertenecer a ella, junto a la misma esencia perdida de Lilith, lo cual no quisiera creer, y que me estaba conduciendo a mí, que era el que supuestamente tuviera que tomar las riendas de dicha historia, por mucho que pesaran los caracteres de dichos personajes. El caso es que pasé la masía, realmente una estampa hermosa. Desde el exterior ya se apreciaba que la gente que la habitaba la estaba restaurando y acondicionando, posiblemente para turismo rural. Justo enfrente un gran huerto donde las hortalizas y otros vegetales crecieran en hileras y colores y matices variopintos, puesto que aquello era el Maresma. Aunque seguramente aquella era una de las pocas funciones antepasadas y agrícolas que se ejercían en esa finca en la actualidad, ya que no se vieran indicios de una actividad industrial y agrícola por aquella zona, sino más bien instalaciones y casas rurales orientadas al turismo y al ocio al aire libre, la cual cosa se pudiera contraponer o contradecir con la preservación del paisaje, del entorno y de ciertas especies, del hábitat natural. Aunque pasados unos metros antes de cruzar el puente, todavía quedaran resquicios de ganadería y de establos, de hípica en el que los caballos eran uno de los tantos atractivos de aquel microclima que se adentraba en los conductos selváticos del Montnegre, paraje insólito, por cierto. Una vez pasado el puente, el camino asfaltado o carretera por la que había estado avanzando finalizara,
convirtiéndose ésta en una vía forestal justo al cruzar un riachuelo por el que un caudal liviano y nítido transcurría dejando a su paso aquella sonoridad constante y grata para el oído, que a pesar de eso y de aquel paisaje que me envolvía y me diera o reconfortara en sensaciones, que también, ya teniendo suficiente con el misterio de aquella mujer nombrada Susan, que para colmo ahora también tenía el misterio de Lilith y de aquel hombre, no sabiendo qué papel representaría ahora en cuanto a mí, colaboradora y amiga amante y compañera, y por cómo se estuviera deviniendo todo aquello en algo que no pintara nada en claro en cuanto a lo que pudiera suceder. Otro de los motivos por los que no me sentía nada bien, fuera que demonios hacía a esas horas intempestivas de la mañana, y por una causa aún menos coherente, para que uno le robara, como aquel que dice, la bicicleta a su vecino, y se pusiera en marcha a pedalear hacia algo meramente inexplicable y totalmente desconocido, distendido, difuso entre la realidad y el sueño. Una vez pasada la masía y de haber recorrido ya unos cuantos kilómetros, introduciéndome cada vez más y más por aquel sendero cambiante e irregular, que no parecía tener ni fin ni principio, en aquel punto itinerante e indefinido, en el que me encontrara, siempre en un constante y irregular avance, entre curvas, recodos y pronunciadas cuestecillas o repechos, por donde las piedras, en más de una ocasión, me hubiesen hecho trastabillar o bajarme incluso de la bicicleta, que fuera entonces cuando aprovechara y descansara un poco, pues ya no tenía el cuerpo para tales trotes, y no es que estuviese en mala forma, cuando ya llevara un par de horas pedaleando, cuando lo mío no fueran precisamente los caminillos de cabra repletos de obstáculos por los que tirar de la marcha más corta, el piñón y el plato más pequeño que pudiera darse ante aquellas 12 velocidades. El caso es que ya llevara un buen rato pedaleando y sudando, cuando de nuevo un arroyo, tal vez el mismo en otro punto de su trayecto, se cruzara en el camino. Yo me detuve a respirar un poco. No era cuestión de sacar el hígado por la boca, estaba sediento, y no llevara agua. Así que sin pensármelo 2 veces, me amorré al estiaje de aquel arroyuelo y le eché un buen trago. El agua estaba nítida y cristalina, y bebí de entre las piedras, que evitaran sedimentos. Fresca, aunque, como ustedes comprenderán también, hubiesen rastros de naturaleza en su fluido devenir, los cuales intenté que no se adentraran filtrándose en uno de aquellos tragos en mis entrañas. Cuando me alcé, a unos metros frente a mí, en el mismo arroyuelo, en un bajante de piedras, dichosa la paradoja de que aquella estampa que se prestaba ante mí, que no se convirtiera en un improvisado estercolero, por gente ignorante o desalmada, o en un paisaje repleto y mal metido, por la infinidad de restos inorgánicos que a nuestras indiferentes actividades correspondieran. Cuando a 200 metros ya de haber dejado aquel arroyuelo atrás en mis pasos, y que continuara siendo nítido aún mi itinerancia, divisara la casa desde lejos. Su aspecto evocaba algo de un pasado ya remoto. Sin duda aquella casa estaba en ruinas, parecían los vestigios de una civilización antigua envuelta e inmersa en vergeles de vegetación, aunque aún desprendía parte del esplendor vivido en ella, que en aquella finca en que un día remoto y perdido, en las infinidades referenciadas de un pasado se hubieran dado a una probaz y proclive existencia, tal vez intelectual, tal vez familiar, tal vez distinguida, cuando más bien campesina, o fueran híbridos entre las dichas, lo cual parecía evidente dadas las dimensiones y arquetipos de la finca, ahora restos de su existencia. Dejé la bici a cierta distancia en uno de los laterales del camino, o de aquella senda por la que había estado avanzando durante bien 3 horas. Me acerqué a la casa lentamente, pero con paso decidido. Las verjas del muro que defendían las lindes de la finca estaban totalmente corroídas, la de la entrada totalmente desencajada de sus respectivos puntos de anclaje y sus bisagras. En el interior, un patio donde la vegetación se denominara reinante y se definiera dueña y señora de la casa, ya supuestamente extinguidos sus antiguos propietarios o inquilinos, totalmente en ruinas, entre la frondosidad de aquel recinto al aire libre que servía o hubiera servido en un pasado como vestíbulo exterior de bienvenida de la casa, que hiciera la tira de años, donde destacara y se alzara lo que me parecía un eucaliptos enorme que guarecía a la casa de una gran sombra. En la fachada principal del muro, un frontis con el nombre de la finca, aunque por el mal estado de este no se pudiera apreciar el nombre completo, tal vez fuera Camprunera. Eso me hubiera gustado, descubrir antepasados remotos por los que heredar tal belleza devastada por el tiempo,
lo cual no se daría, ya que por muy turbado que éste estuviese entre mis puntos y puntazos de realidad y mis sueños, una cosa era segura: yo jamás había tenido descendientes patrimoniales por los que heredar semejante fortuna, devastada o no. Pero bueno, el caso es que estaba ahí, y si estaba ahí, era simplemente porque algo y alguien me habían atraído y conducido hasta ahí, hasta el entonces, hasta ese mismo remoto lugar perdido e indefinido, en las inmediaciones de la frondosa selva negra del Monnegra, cercano a las vertientes y causas del mar Mediterráneo, donde reinan los alcornoques, encinas y pinos negros, de entre tanta vegetación, especies de fauna y flora, puesto que se notara, simplemente contemplando toda aquella vegetación selvática y acontecida. Traspasé la verja y me introduje en el interior de la finca. Intentaba ser cauto y sigiloso, aunque aquello me fuera inútil, ya que la hojarasca y sotobosque a mis pasos, a lo devenido de mis pasos, crujían y recitaran sus texturas y tensiones, haciendo de las suyas, y revelando a cada instante mi ubicación. De pronto el graznido agudo y sibilante de un pájaro y aleteo en fuga de su súbita oído ante mi presencia me pareció paralizarme por instantes, o fracciones de segundo mi víscera latente. Entonces me quedé inmóvil en mitad de aquel patio, donde el cual pajarraco hubiera salido escopeteado del dichoso eucaliptus, cuando al menos ya se volviera a percibir en mis músculos, advertidos y puestos en preaviso, de que aquello que producía alertas de peligro por los que actuar ante un ínfimo reducto del instinto. Y no llegué a cagarme encima, y válgame la expresión, aunque muchos en mi situación lo hubieran hecho, dadas las circunstancias, esperando ansioso a que en cualquier momento apareciese aquel tipo con una de las suyas, o algún indicio que me indicara algo sobre este o sobre Lilith. Por suerte no era de noche, y el tiempo jugara a mi favor, o en contra, según se mirase. No sabía qué intenciones tenía aquel dichoso tipejo, con el que solo había tenido un par de encuentros, y uno de ellos por vía telefónica. Aunque él ya me lo hubiese dicho, su pretensión era conducirme a su antojo por aquel libro, por el que tanto me hubiera estirado de los cabellos, a la hora de estructurar, narrar o buscar información, releer y releer, corregir y corregir. Y por supuesto, horas y horas de plena dedicación. Pero no me había dicho nada más, y por lo que yo intuía en sus extrañas y aberrantes apariciones, lo suyo no fuera la intención vanagloriada de una lírica profunda, de ensueño, alegoría y de una serie prolífica y armónica del contenido. Y por supuesto menos sería rendirle honores u homenajes a ningún referente célebre existencial de la literatura, o tal vez ya lo hubiera hecho sin darse cuenta el tipo. Aunque más bien, lo que quisiera fuera algo más incorregible e impropio, por lo cual yo tendría que vérmelas con él, para hacer cuanto pudiera para evitar grandes mofas y ciencias tergiversadas de cualquier psicología o patología en grados, en la era de la información, en las que por desgracia hay muchos malentendidos y demasiadas interferencias. Pero hacia dónde me querían conducir, tal vez me estuviese confundiendo, y realmente sus intenciones no fueran las que yo tenía en mente. El prejuicio a veces, y la imaginación, como ya he dicho, nos juega malas pasadas, y si uno no se explica o se presenta de un modo meramente razonable y presentable, por muy impresentable que éste sea, lo lógico fuera un mal suponer. Tal vez quisiera desvelar también los enigmas de Susan, su amada Susan, por los que junto a Lilith, tanto él como yo darían parte de su riqueza intelectual por descubrir algo más sobre aquel caso incompleto, indefinido y archivado, con tantos cabos sueltos y ya perdidos en el tiempo, y en vías de formar parte ya de la montaña de archivos de casos no resueltos y archivados de los juzgados de Barcelona. De nuevo, un de pronto me sorprendió el crujido de uno de los porticones desbaratados de una de las ventanas del ala derecha de la casa, justo cuando decidí cruzar el umbral de una de las puertas de la planta inferior. En el piso de arriba se oyera un pequeño estruendo y quejido pronunciado por este mismo, en dicha ventana al abrirse de repente y al desplomarse de una de las bisagras por las que se sostenía aún en su debida posición. Al pronunciar mi mirada inquisitiva y alterada sobre ella, y al llamarme la atención por dicho ruido, al instante una sombra transcurrió en los vacíos espaciales y en la penumbra del interior de aquella planta en ruinas. A partir de aquí, todo se devendría al desenlace.